Pero el hambre convierte lo imposible en necesario. Así que Kael, Duran y Mac se ofrecieron. Entrarían, buscarían los nidos, traerían comida suficiente para mantener vivo al grupo hasta que las manadas regresaran. Llevaron antorchas de resina, llevaron cuerdas hechas de tendones, llevaron lanzas por si encontraban algo más grande que murciélagos, y entraron cuando el sol aún estaba alto. El plan era simple: descender por la grieta, encontrar los nidos en las cámaras laterales, recolectar todo lo que pudieran cargar y salir antes de que oscureciera, porque la oscuridad en la montaña no es como la oscuridad afuera, es algo vivo, algo que te traga, algo que confunde tus sentidos hasta que no sabes si estás subiendo o cayendo. Las primeras horas fueron exactamente como esperaban. Descendieron lentamente, encontraron las cámaras laterales y los nidos estaban allí. Miles de murciélagos colgando del techo, y debajo de ellos pilas de huevos blancos que brillaban a la luz de las antorchas. Recolectaron rápido, llenaron bolsas hechas de piel, suficiente para alimentar al grupo durante días, tal vez unas semanas si racionaban. Y entonces, mientras subían de regreso, la montaña se movió. No fue un colapso completo, fue un ajuste, como cuando un árbol viejo cruje antes de caer. La roca se quejó. El sonido rebotó por toda la grieta y pedazos de piedra comenzaron a caer desde arriba. Corrieron, pero la grieta que habían usado para descender estaba bloqueada. Rocas del tamaño de un hombre sellaron el camino. No completamente, pero lo suficiente para que fuera imposible pasar cargados. Estaban atrapados, pero no sin opciones. Kael recordó haber visto otro pasaje durante el descenso, más estrecho, más inestable, pero que subía hacia la superficie por una ruta diferente. El problema era que ese pasaje solo permitía pasar a una persona a la vez. Y quien fuera primero tendría que forzar el camino, mover rocas sueltas, tantear en la oscuridad, abrir la ruta para que los otros pudieran seguir. Kael era el más fuerte, el más experimentado, el que había liderado más cacerías exitosas, así que fue decidido sin palabras. Él iría primero, Duran lo seguiría, Mac cerraría la fila. Kael entró al pasaje estrecho, se arrastró, empujó rocas, avanzó metro a metro, y durante la primera parte todo fue exactamente como había planeado. Pero entonces sintió que el pasaje se ampliaba ligeramente, y vio algo que lo hizo detenerse, una abertura, pequeña, pero suficiente para que un hombre pudiera pasar. Y a través de esa abertura, luz, no mucha, pero suficiente para saber que estaba cerca de la superficie, tal vez a 30 pasos, tal vez menos. Detrás de él, en la oscuridad, escuchaba la respiración de Duran, y más atrás, el sonido de Mac arrastrándose lentamente. Y en ese momento Kael tuvo un pensamiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Si salgo ahora, si me deslizo por esa abertura y subo rápido, puedo estar afuera en momentos, puedo respirar aire fresco, puedo ver el cielo y puedo regresar con ayuda del grupo para sacar a Duran y Mac. O puedo quedarme aquí, esperando, guiando a Duran, asegurándome de que ambos salgan conmigo, arriesgándome a que la montaña se mueva otra vez y nos atrape a los tres. Y Kael eligió, no con palabras, no con pensamiento consciente. Eligió con su cuerpo, se deslizó hacia la abertura, se empujó hacia arriba y salió. Cuando emergió del pasaje, el sol ya estaba bajo. La luz del atardecer pintaba las rocas de rojo, y en ese momento Kael podía haber gritado, podía haber llamado a Duran, podía haber guiado su voz desde afuera para que supiera exactamente por dónde subir. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio, paralizado por algo que no era exactamente miedo, pero tampoco era valentía. Era instinto, el instinto más primitivo de todos,
el instinto de alejarse del peligro, de salvar la propia vida primero. Y entonces escuchó el sonido, el mismo crujido de antes, pero más fuerte, más cerca, y supo que la montaña se estaba moviendo otra vez. Tenía segundos para decidir, regresar, gritar para que Duran acelerara, arriesgarse a quedar atrapado si el colapso era total, o alejarse, correr y dejar que la montaña decidiera quién vivía y quién moría. Kyle corrió, no hacia el pasaje, lejos de él, hacia el campamento, mientras detrás de él las rocas caían y sellaban la abertura que acababa de usar. Llegó al campamento cuando ya era noche. Su respiración era errática, su cuerpo temblaba, y cuando las mujeres le preguntaron dónde estaban Duran y Mac, él dijo lo que había preparado durante la carrera. La montaña colapsó. Quedaron atrapados. Intenté sacarlos, no pude. Están muertos. Y técnicamente no era mentira. La montaña había colapsado. Ellos habían quedado atrapados. Probablemente estaban muertos. Lo que Kyle no dijo es que había tenido tiempo, que podría haberlos guiado, que eligió correr. El grupo lloró. Las mujeres de Duran y Mac rasgaron sus ropas. Los niños gritaron por sus padres. Y los ancianos murmuraron que la montaña se había llevado otra vez a los mejores. Pero nadie cuestionó a Kyle, porque cuestionar a un sobreviviente es cuestionar tu propia supervivencia. Si Kyle había hecho algo mal, entonces cualquiera podría hacer algo mal. Y eso era demasiado peligroso para contemplar. Así que la historia se convirtió en esto. Duran y Mac murieron en la montaña. Kyle intentó salvarlos. Fue trágico, fue inevitable, fue el precio que a veces hay que pagar. Y Kyle vivió. Comió los huevos que había traído. Cazó más bisontes cuando las manadas regresaron. Tuvo hijos. Envejeció. Sobrevivió cuando muchos otros no lo hicieron. Pero algo había muerto dentro de él ese día en la montaña. Algo que nunca regresó. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía el pasaje. Escuchaba la respiración de Duran, esperando en la oscuridad. Sentía el peso de la decisión que había tomado. Y en las noches, cuando el grupo dormía alrededor del fuego, Kyle se sentaba solo en la entrada de la cueva, mirando hacia la montaña, preguntándose si Duran y Mac habían muerto rápido o si habían pasado horas en la oscuridad esperando que él regresara, preguntándose si en sus últimos momentos entendieron que había sido abandonados, que su hermano de sangre había elegido su propia vida sobre las de ellos. Los ancianos notaron el cambio en Kyle, la forma en que ya no reía, la forma en que evitaba mirar directamente a las viudas de Duran y Mac, la forma en que a veces murmuraba para sí mismo en lenguas que nadie más entendía. Y una noche, uno de los ancianos se sentó junto a él. No dijo nada durante mucho tiempo, solo se quedó allí, mirando el fuego, esperando. Y finalmente, Kyle habló, no en voz alta, apenas un susurro, pero suficiente para que el anciano escuchara. Pude haberlos salvado, tuve tiempo, pero corrí. El anciano no respondió inmediatamente, solo asintió lentamente, como si hubiera sabido esto todo el tiempo, como si hubiera estado esperando que Kyle finalmente lo admitiera. Y entonces dijo algo que Kyle nunca olvidaría. Todos corremos cuando la montaña se mueve. La pregunta no es si corriste. La pregunta es si puedes vivir con haber corrido. Y Kyle no pudo. No realmente. Porque sobrevivir no significa ganar. A veces significa simplemente seguir respirando mientras todo lo que importaba murió en la oscuridad. Vivió muchas temporadas más. Vio a sus hijos crecer, vio al grupo prosperar, pero él nunca volvió a prosperar. Se convirtió en un fantasma entre los vivos, un hombre que caminaba y cazaba y comía, pero que ya no estaba realmente allí, porque había aprendido algo que ningún anciano puede enseñarte, que el miedo puede salvarte la vida.
pero también puede matarte de formas que no involucran dejar de respirar. Y cuando finalmente murió, viejo y consumido, sus últimas palabras fueron tan suaves que casi nadie las escuchó. Pero el anciano que había estado allí esa noche junto al fuego las escuchó y las recordó. Debí quedarme, debí gritar, debí intentar. Y el anciano asintió, porque sabía que Kyle tenía razón, pero también sabía que la mayoría de los hombres habrían hecho exactamente lo mismo. Porque la supervivencia no siempre es heroica, a veces es solo instinto, y el instinto no piensa en honor o lealtad o hermandad. El instinto solo piensa en vivir, y a veces vivir es lo más cobarde que puedes hacer. Entonces aquí está la pregunta que quiero que te hagas y que me respondas en los comentarios. Si estuvieras en ese pasaje, si sintieras la montaña moviéndose otra vez, si supieras que regresar probablemente significaría morir con ellos, ¿regresarías o correrías? Porque es fácil decir que harías lo correcto cuando estás seguro y cómodo, pero cuando la oscuridad te rodea, cuando puedes sentir la roca temblando, cuando cada instinto te grita que te alejes, la mayoría corre y luego pasa el resto de su vida preguntándose si valió la pena, si la vida que ganaron vale más que el honor que perdieron, si respirar es suficiente cuando ya no puedes mirarte sin ver el fantasma de quien dejaste morir. Kyle corrió y sobrevivió. Pero no estoy seguro de que realmente vivió, porque cada momento después de ese día fue manchado por la sombra de lo que había hecho. Cada victoria fue vacía, cada alegría fue falsa, porque sabía la verdad, que Durán y Mac habían confiado en él, y esa confianza había sido traicionada no por maldad, sino por algo peor, por miedo, por instinto, por la debilidad humana más fundamental. Y esa es la lección que esta historia deja. No que debemos ser valientes, sino que debemos entender el precio real de la cobardía. Que a veces el costo de sobrevivir es perder todo lo que hace que sobrevivir valga la pena. Que puedes ganar tu vida y perder tu alma. Que puedes escapar de la montaña, pero nunca escapar de lo que dejaste allí. Que los muertos a veces pesan menos que los vivos que cargan la culpa de haberlos abandonado. Y cuando mires hacia las montañas, cuando escuches el viento moviéndose entre las rocas, recuerda que hay grietas allá arriba, donde algunos hombres eligieron vivir y otros eligieron correr. Y que ambas elecciones tienen consecuencias. Pero solo una te permite dormir sin escuchar voces en la oscuridad preguntando por qué no regresaste.